Principio de funcionamiento del motor trifásico de inducción. El campo magnético presente en el entrehierro de una máquina es el resultado de la combinación de las fuerzas magnetomotrices producidas por los devanados del estator y por los devanados del rotor. Si consideramos un conjunto de bobinas agrupadas en estos dos conductores, concentradas de n vueltas, la corriente que circula por estas bobinas produce una fuerza magnetomotriz. Si la corriente está saliendo en este conductor, lo tomamos con la mano derecha, con el pulgar apuntando hacia afuera, y los dedos doblados nos van a indicar el sentido del campo magnético alrededor del conductor. Lo mismo con este conductor, con el pulgar de la mano derecha hacia adentro de la pantalla, tendremos las líneas de campo magnético dadas por los dedos, la dirección en la cual se enrollan los dedos. Si la corriente que hay en esta bobina es directa, el flujo magnético queda determinado por lo que es la reluctancia del circuito. Pero si la corriente es alterna, el flujo magnético queda determinado por esta expresión, que es la ecuación fundamental del transformador. Por definición, el polo norte es cuando el campo magnético sale de la parte del material ferromagnético donde está la bobina que produce el campo. En este caso la bobina está en el estator, entonces el polo norte es el campo magnético que pasa de estator a rotor, y el campo magnético que pasa de rotor a estator se conoce como polo sur. Observemos la tendencia de estas líneas de campo magnético hacia arriba. Entonces, la dirección de la tendencia de las líneas de campo magnético se conoce como eje magnético de la bobina, la cual sería hacia arriba. El eje magnético como tal presenta un flujo norte, dirección norte-sur. La bobina, observemos, abarca 180 grados, que se denominan grados eléctricos, y se conoce como una bobina de paso completo. Si nosotros cortamos esta estructura, si la partimos a la mitad y extendemos el material ferromagnético, quedaría de esta manera. Tendríamos el estator, aquí en medio tendríamos el entrehierro y en esta parte tendríamos el rotor. De la ley de Biot-Savart, cuando un conductor porta corriente, a cierta distancia X hay una intensidad de campo magnético dada por la intensidad de la corriente entre 2pi y la distancia a la cual se encuentra ese punto del conductor. Quiere decir que si analizamos el conductor del lado izquierdo, el campo magnético que produce, cuando estamos muy cerca del conductor, pues el campo es muy intenso. Nos vamos alejando de ese conductor y observamos cómo el campo va disminuyendo en intensidad. Pero ¿qué pasa con la corriente en el conductor del otro extremo? La corriente entrante. En este punto, la intensidad de campo magnético es muy intensa porque está muy cerca de este conductor y nos vamos alejando y la intensidad del campo magnético se va reduciendo. Quiere decir que en cualquier punto que nosotros nos paremos, por ejemplo aquí, va a haber una aportación fuerte de campo magnético debido a este conductor y una aportación débil
de campo debido a este otro conductor. Si nos acercamos para acá, la aportación de este conductor es mayor, pero la aportación de este conductor es menor. Y se compensan. Si nos acercamos hacia el otro extremo, la aportación de este conductor es poca, pero ya se vuelve relevante la aportación de la intensidad de campo de este conductor. Por lo tanto, en toda la distancia entre los dos conductores, se considera que se tiene un campo magnético constante en todo el entrehierro. Las líneas de campo se van a ir por la trayectoria que presente menos reluctancia, por donde menos trabajo les cueste irse. Y eso sería el camino más corto. Donde hay aire, el camino más corto. Como tal, serían líneas, aquí vemos líneas rectas, pero en una estructura de estatoide y rotor con circunferencia como tal, pues serían trayectorias radiales. Entonces, la intensidad de campo magnética constante a lo largo de todo el entrehierro entre los dos conductores se representa por estas flechas de misma magnitud. Si utilizamos la ley de Ampère, la ley de Ampère la tenemos aquí. Ponemos una trayectoria cerrada alrededor de un conductor, cualquiera de estas líneas azules, de estos recuadros azules. Es una trayectoria que está encerrando al conductor. Es una integral que se divide en cuatro partes. La integral del punto A al punto B, la integral del punto B al punto C, la integral del punto C al punto D y la del punto D al punto A, formando, al sumar todas, una trayectoria cerrada. Quiere decir que esta integral se puede descomponer en cuatro integrales. Una integral con la intensidad de campo magnético en estator, que serían estos puntos. Otra integral con la intensidad de campo magnético más relevante cruzando el entrehierro. Otra integral en el rotor, en el material ferromagnético del rotor. Y la última integral nuevamente cruzando el entrehierro. Si consideramos que la permeabilidad del material es muy elevada a comparación de la que tiene el entrehierro, entonces la mayor parte de la reluctancia va a estar en los dos entrehierros que se tienen para el campo, es decir, el entrehierro de este punto a este punto y el entrehierro de este punto a este punto. Por lo que nos enfocaríamos solo en las integrales que incluyen esos límites. Entonces, de la ley de Ampère tenemos la fuerza magnetomotriz, que es número de vueltas por corriente. Tenemos la intensidad de campo magnético, que si la suponemos constante para toda la trayectoria alrededor del conductor, la podemos sacar de la integral. Y únicamente integraríamos esos diferenciales de longitud en los dos puntos, la distancia del punto B al C y del punto D al A. Al final de cuentas, pues estas distancias se pueden representar con la letra G y tendríamos Hg más Hg, la fuerza magnetomotriz que se requiere para pasar el campo magnético de este punto a este punto y la fuerza magnetomotriz que se requiere para pasar el campo magnético de este punto a este punto, despreciando las fuerzas magnetomotrices en el material. Quiere decir que para cada entrehierro la fuerza magnetomotriz requerida sería la corriente multiplicada por el número de vueltas entre 2.
notemos que la tendencia de la dirección del campo magnético está a la mitad entre los dos conductores y se conoce como eje magnético de la bobina. Entonces, supongamos que esto de aquí es un polo sur. Quiere decir que la parte complementaria, las líneas de campo que irían hacia abajo en toda esta sección y toda la sección de acá, cumpliendo con los 180 grados de la circunferencia, sería el polo norte. La intensidad de campo magnético que se tiene debido a la corriente, al número de vueltas, está dada por la fuerza magnetomotriz entre la distancia que tiene que recorrer ese campo magnético, que sería 2G. Y esta intensidad de campo magnético, al multiplicarla por la permeabilidad, que es la permeabilidad del aire, la permeabilidad del vacío, observemos un acercamiento de la intensidad de campo magnético en el entrehierro. Aquí vemos las líneas con la misma intensidad en cualquier posición, representada la intensidad por el tamaño de las flechas. Entonces tiene una forma rectangular el campo magnético en el entrehierro, específicamente en el polo sur. En el polo norte pues va a tener la misma forma, solo que en dirección opuesta, abarcando los 360 grados. Esta onda rectangular se puede descomponer en series de Fourier en una onda fundamental, como la que se muestra aquí abajo, y sus armónicos, el tercer armónico, el quinto armónico, séptimo armónico, etcétera, etcétera. Aquí vemos que la amplitud de esta onda rectangular es la fuerza magnetomotriz entre 2, ya que la otra mitad de la fuerza magnetomotriz se requiere para hacer pasar el campo magnético en la dirección polo norte. Los armónicos de los que está compuesto esta onda rectangular van disminuyendo su magnitud conforme incrementa el número de armónico. Y al sumar todos es que tenemos la fuerza magnetomotriz rectangular representada en esta figura. La fuerza magnetomotriz fundamental tiene una magnitud dada por esta expresión que sale del análisis con series de Fourier. 4 entre pi, número de vueltas por corriente entre 2, por coseno de teta. Observemos que como se está utilizando una onda fundamental senoidal, el valor pico, el valor máximo de esta onda senoidal está justo en el centro entre los dos conductores, es decir, marca lo que se conoce como el eje magnético de la bobina. Y la magnitud de esta onda está dada por esta expresión. Si analizamos un punto cualquiera de la onda, por ejemplo, por aquí, que sería en esta ubicación, a 180 grados de ella, que sería por acá, se encontraría la misma magnitud de la onda. Quiere decir que hay simetría en la intensidad de campo magnético. Estos armónicos que vemos aquí de la onda rectangular son armónicos del campo magnético que hay en el entrehierro y se conocen como armónicos de espacio o armónicos de la fuerza magnetomotriz. Si se desprecian los armónicos, vamos a tener que la fuerza magnetomotriz es igual a la fuerza magnetomotriz fundamental dada por esta expresión. Como tal, estos armónicos podemos
suponer que lo que está hacia arriba son polos nortes y la parte hacia abajo son polos sur, como se presenta en el tercer armónico en esta posición y en el quinto en estas dos posiciones. En la parte complementaria de la onda, lo que iría hacia abajo, ahí encontraríamos los armónicos restantes, norte y sur, necesarios para completar los ciclos completos. Analicemos también que un ángulo de un armónico es h veces el ángulo de la onda fundamental. Quiere decir que si analizamos este punto de la onda fundamental, que es a 90 grados, para el tercer armónico tendríamos 90 por 3, es decir, 270. Si en el tercer armónico de aquí a aquí tenemos 180 grados y aquí a aquí 90 adicionales, ahí nos dan los 270 grados. ¿Qué pasaría con el quinto armónico? Bueno, sería 5 veces 90, 450. Observemos, el norte abarca 180, el sur abarca otros 180, ya son 360, más 90, debido a que está en el máximo del polo norte de este armónico, 360 más 90 nos darían los 450. Y cualquier punto que especifiquemos en la curva va a tener un ángulo de n veces el armónico. Entonces, la fuerza magnetomotriz que se tiene, si se divide por la distancia en el entrehierro, nos da la intensidad de campo magnético. Estas están en función de el ángulo que se está tomando como referencia el eje magnético de la bobina. Y esta intensidad de campo magnético, al multiplicarla por la permeabilidad del aire, del vacío, nos va a dar la densidad de campo magnético. Quiere decir que sustituyendo ecuaciones llegaremos a esta expresión. Se puede utilizar un concepto llamado fasor espacial para representar la parte correspondiente a lo que vendría siendo la magnitud de la fuerza magnetomotriz. El fasor espacial con un ángulo determinado. La dirección de este fasor espacial sería en la dirección donde la intensidad de campo magnético es mayor, es decir, en el eje magnético de la bobina. Estos armónicos como tal, armónicos de flujo magnético, producen distorsión en la curva par velocidad. El fasor espacial, entonces, si suponemos que el campo magnético va en esta dirección, ¿por qué va en esta dirección? Bueno, si nosotros tomamos este conductor con la mano derecha, con el pulgar hacia adentro, los dedos se enrollan y la tendencia es de las líneas de campo a ir en este sentido. Y si tomamos este conductor también con la mano derecha, el pulgar hacia afuera, la dirección de las líneas de campo sería de esta forma. Quiere decir que tiene esta tendencia norte-sur. Y precisamente el fasor espacial indicaría donde hay mayor densidad de líneas de campo magnético, donde es más intenso ese campo magnético, que sería de izquierda a derecha en esta figura. El fasor espacial, al final de cuentas, está en función del ángulo. Quiere decir que conforme nos vamos alejando de este punto, de este eje magnético, la densidad de campo se va reduciendo. Si la fuerza magnetomotriz representada por el fasor espacial, que varía en función de la posición, aquí tenemos una corriente y a la bobina le suministramos una corriente alterna de esta manera, entonces al sustituirla en esta ecuación
la fuerza magnetomotriz ya va a depender de la distancia, del ángulo con respecto a la referencia, que sería el eje magnético de la bobina, y del tiempo. Aquí ya tenemos la dependencia con el tiempo que la da la corriente en la bobina. Entonces, este sería el fasor espacial, que se puede representar de esta manera. ¿Cómo vamos a analizar el comportamiento del fasor espacial en la posición y en el tiempo? Bueno, aquí tenemos una bobina. Esta bobina produce un flujo que va de izquierda a derecha, es el eje magnético de la bobina. Cuando suministramos una corriente máxima, de esta forma, la intensidad de campo magnético tendrá esta característica, tendrá esta magnitud y esta dirección. Disminuye la corriente, ¿qué pasa? Disminuye el fasor espacial, disminuye la intensidad. Va disminuyendo más la corriente, posteriormente se invierte, quiere decir que ya en lugar de entrar por aquí, entra por el conductor opuesto. Si nosotros tomamos este conductor con la mano derecha, con la corriente entrando, vamos a ver que las líneas de campo llevan este sentido, como lo indica el fasor espacial. Y ya tiene cierto valor dependiendo con qué ángulo se esté analizando. Posteriormente sigue incrementando la corriente, sigue incrementando el fasor espacial. Comienza a disminuir, se reduce el tamaño de este fasor espacial y nuevamente se invierte. Observemos que aquí hay cambio en magnitud y en sentido cuando hay cambio en la polaridad de la corriente. Recuerden que el fasor espacial representa la dirección donde se tiene la mayor intensidad de campo magnético. No quiere decir que por acá no haya campo magnético, ni por acá. Sí va a haber campo magnético en toda esta región, pero va a ser menor con respecto al punto que marca el eje magnético de la bobina. Esta representación en función del tiempo y en función del ángulo también se puede representar considerando que la corriente está variando con el tiempo de esta manera. Si nosotros aquí tenemos un extremo, un conductor como tal, y aquí el otro conductor, estos dos que tenemos, este fasor espacial estaría al centro, indicando hacia arriba. Y observemos que conforme se va reduciendo la corriente, se va reduciendo el fasor espacial y el campo magnético en toda el área. Entonces podemos analizar, podemos ver aquí que donde se encuentra el eje magnético de la bobina siempre va a ser el punto con mayor intensidad de campo magnético. Pero este va a estar variando con el tiempo, conforme varía la corriente. Y si nos alejamos del eje magnético de la bobina, vamos a ver que la intensidad de campo magnético se va reduciendo gradualmente. Y pues eso es lo que representa el fasor espacial. El principio fundamental de las máquinas de corriente alterna se conoce como teorema de Ferraris. Y este indica que si existen corrientes polifásicas en devanados polifásicos, se va a tener un campo magnético giratorio de magnitud constante. Podemos enfocarnos específicamente en sistemas trifásicos, pero aplica para sistemas bifásicos, sistemas hexafásicos, etcétera, etcétera. La parte teórica de el funcionamiento de las máquinas polifásicas de corriente alterna se le atribuye a Ferraris y la parte experimental se le atribuye a Nikola Tesla. Entonces, si nosotros tenemos tres devanados separados 120 grados eléctricos
en toda la periferia. Aquí tenemos el inicio, el conductor A, 120 grados desfasado tenemos el conductor B y 120 grados desfasado el conductor C, que también está a 120 grados desfasado del conductor A. Los otros segmentos A' son los lados a 180 grados de los conductores entrantes de las fases respectivas. El B tendría este B' a 180 grados y el C a 180 grados. Entonces, esta bobina de color azul tiene un eje magnético específico. Si nosotros consideramos que la corriente entra por A y sale por A', entonces, si la corriente entra por aquí, con los dedos de la mano derecha enrollados, nos va a dar esta dirección de campo. Si la corriente sale por acá, por la parte prima, entonces nos va a dar esta dirección de campo, observando que se tiene este eje por donde se presenta la mayor intensidad de campo magnético, es decir, el fasor espacial. Hay otra forma de determinar la dirección del fasor espacial y es con la mano derecha extendida, con los 4 dedos apuntando en la dirección donde entra la corriente, que sería aquí. Posteriormente, los dedos los doblamos en la dirección donde sale. Entonces, sale por acá. Entonces, ustedes tendrían la palma de la mano hacia arriba y los dedos los doblarían y encontrarían que el pulgar va a indicar de izquierda a derecha. Bueno, si ahora consideramos la bobina B, que la corriente entra por aquí y sale por acá, nuevamente con la mano extendida, los 4 dedos los introducimos por aquí, por el conductor B, y los doblamos en la dirección del conductor B'. Y vamos a encontrar que el eje magnético de esta bobina está en esta dirección. Y de forma análoga para la bobina C encontraríamos este eje magnético. Entonces tenemos 3 bobinas desfasadas 120 grados. Faltan las corrientes. Si a cada bobina se le aplica la corriente correspondiente con el color, estas corrientes multiplicadas por el número de vueltas divididas entre la longitud del entrehierro nos van a dar las intensidades de campo magnético. Quiere decir que la bobina A va a aportar una intensidad de campo magnético que va a llevar a esta dirección, con un ángulo determinado. Este ángulo determinado es un ángulo físico, es un ángulo geométrico debido a la ubicación de las bobinas y no puede cambiar con el tiempo, ya que está en una bobina estática. Entonces, el ángulo de la intensidad de campo magnético A está en este sentido. El ángulo de la intensidad de campo magnético B está en este sentido. Observen, 120 grados adelante del azul. Por eso tenemos esta referencia. Y el ángulo de la fase C está 120 grados atrás, con valor negativo. Pero curiosamente, las corrientes, aquí es una corriente seno de omega t, que aporta la intensidad de campo magnético. Acá es una corriente seno de omega t menos 120. Aquí tenemos seno de omega t menos 120, pero el ángulo es con 120, el ángulo del eje magnético. Y aquí la corriente en la fase C sería seno de omega t más 120, es decir, adelantada de la fase A, pero con ángulo de menos 120 para el eje magnético. Esas intensidades de campo magnético, al multiplicarlas por la permeabilidad, producen densidades de campo magnético de cada una de las bobinas. Cada bobina aporta cierta densidad de campo magnético. Consideremos un tiempo t igual a 0. En el tiempo t igual a 0, aquí tenemos seno de omega por 0 es 0. La bobina A no está aportando densidad de campo magnético. Pero ¿qué pasa con la bobina B? Seno de omega t menos 120.
Como esto vale 0, sería seno de menos 120. Pero con un ángulo de 120 en lo que viene siendo el fasor espacial. Y la bobina C sería seno de 0 más 120. Tendríamos seno de 120 como tal. Al final de cuentas, el campo magnético que va a haber en el entrehierro va a ser la aportación de las densidades de campo magnético de estas tres bobinas. Entonces, al sumarlas, la bobina A no aporta, la bobina B, seno de menos 120, pues es un valor negativo, con un ángulo de 120. Quiere decir que para la bobina B, cuyo eje magnético va en esta dirección, como tenemos un valor negativo en ese momento del análisis, entonces se invierte la dirección, pero sigue estando sobre el mismo eje magnético de la bobina. Y la bobina C tiene un seno de 120 que es un valor positivo, pero con un ángulo de menos 120 que corresponde con lo que se había visto previamente. Entonces, al sumar estos dos vectores o fasores espaciales, pues podemos utilizar la ley del paralelogramo, podemos sumarla directamente con estas expresiones y tendríamos 1.5 de la densidad de campo que aporta cada bobina. Es decir, 3 medios de la densidad de campo magnético, con un ángulo de menos 90. Observen que este componente y este componente al sumarse, las partes en el eje X se nulifican, pero se suman los componentes en Y, ambos negativos. Y eso nos daría un valor de 1.5 con ángulo de menos 90. ¿Qué pasa si el tiempo avanza de manera tal que ahora omega t vale 90? Entonces la corriente en la fase A sería seno de omega t, es decir, seno de 90. En la fase B sería seno de omega t menos 120. 90 menos 120 va a ser menos 30. Y en la fase C sería seno de omega t más 120. 90 más 120 nos va a dar 210. Estas corrientes van a producir estas densidades de campo magnético con estas direcciones. Y al sumar estas densidades de campo magnético, vamos a tener la densidad de campo total. Observen, en el caso de la fase A, seno de 90 pues va a ser 1. La fase A aporta el mayor campo magnético que puede entregar. La fase B tiene un seno de menos 30. Quiere decir que este componente pues va a dar un número negativo, que es la mitad de la densidad de campo magnético que puede dar. Entonces, el eje magnético de la bobina de la fase B está en esta dirección, pero como es un valor negativo, pues va a ir en dirección opuesta. Para la fase C es seno de 210 y el seno arriba de 180 grados va a ser un número negativo, menos la mitad de la densidad de campo magnético que puede entregar esa bobina. Entonces, si la dirección del eje magnético es en este sentido para la fase C, al ser negativo el valor, pues cambia la dirección. Sumando aquí estos dos elementos, pues los componentes en el eje Y se nulifican y solo sumamos la parte correspondiente a componentes en eje X para dar una densidad de campo magnético neta o total de ¿cuánto? De 1.5 densidad de campo de cada bobina con ángulo de 0. Observen que en un omega t de 90 grados, en un cambio de 0 a 90 grados, el vector pasó de la posición hacia abajo, a menos 90, a la posición hacia la derecha, con ángulo de 0. Se desplazó el fasor espacial. Bueno, aquí tenemos una bobina A, retrasado 120 grados de la A está la fase B, retrasado de la fase B está la fase C. El eje magnético de la bobina A va a ser en esta dirección. El eje magnético de la bobina B, si por aquí entra la corriente y por acá sale, sería
en esta dirección. Y el eje magnético de la bobina C, si por aquí entra la corriente y por acá sale, entonces sería en esta dirección. Y a estas bobinas se le van a aplicar corrientes desfasadas 120 grados también, es decir, corrientes trifásicas. ¿Qué va a pasar? Bueno, analicemos aquí que cada bobina está aportando un campo magnético que está variando con el tiempo, pero al sumarse las tres nos van a dar un campo magnético que es este vector de color negro que tiene una magnitud constante y que está girando. Si detenemos la simulación en cualquier punto, en un punto arbitrario, por ejemplo aquí, vemos que se aporta arriba de punto 8 del campo correspondiente a la fase de color azul, que es esto, está cercano al 1, que es en dirección del del eje magnético de la bobina, este fasor espacial. ¿Qué pasa con la corriente de color rojo? Esta corriente, su valor es prácticamente cero, por eso es que aquí no aparece, no se alcanza a apreciar el campo magnético producido por esa bobina. ¿Qué pasa con la de color verde? Bueno, su valor es por arriba de punto 8, llegando a punto 9, pero negativo. Entonces, la bobina C, por aquí entrando la corriente y por acá saliendo, nos da un eje magnético con esta dirección. Pero como es un valor negativo de corriente, entonces tenemos dirección hacia abajo. Entonces, si continuamos con la simulación y la detenemos en algún otro punto, por ejemplo aquí, el color azul prácticamente aporta el 100% de campo, y nos vamos hacia acá, el color rojo aporta por arriba del 20%, aquí tenemos una pequeña fracción negativa, es decir, en lugar de ir en esta dirección va en sentido opuesto, y el color verde también aporta una fracción cercana al 70%, que sería en esta dirección, también negativa. Con la simulación que se tiene del lado derecho, ¿qué pasa? Bueno, tenemos las bobinas con el mismo acomodo. La B retrasada de la A, la C retrasada de la B. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a la simulación del lado izquierdo? Pues que el campo magnético está girando en sentido opuesto. ¿Por qué está girando en sentido opuesto? Si el acomodo de las bobinas es el mismo, vamos a enfocarnos entonces ahora en la secuencia de las corrientes: azul, verde, roja. Mientras que acá tenemos azul, roja, verde. Quiere decir que al cambiar la secuencia de fases de positiva a una secuencia de fases negativa, se invierte el sentido de giro del campo magnético giratorio. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del motor trifásico de inducción? Bueno, de entrada, al alimentar devanados polifásicos con corrientes polifásicas, se produce un campo magnético. Este campo magnético va a estar girando y tiene una magnitud constante. Esto es el teorema de Ferraris.
Entonces, como el campo magnético se está desplazando, está cortando a los conductores. Si analizamos este conductor del rotor, pues el campo magnético está girando en este sentido, entonces lo está cortando. Y al estar cortando ese conductor, hay un voltaje inducido, una fuerza electromotriz en los conductores del rotor. Pero ese campo magnético se está desplazando y también está cortando a los conductores del estator. También hay voltaje inducido. Y como ese voltaje inducido en los conductores del estator se opone a quien lo está induciendo, se le conoce como fuerza contraelectromotriz. A partir de la ley de Faraday, pues tenemos la característica de la ecuación del voltaje inducido. Faraday indica que se induce un voltaje cuando un conductor corta a un campo magnético. Y aquí tenemos a un campo magnético que está cortando a un conductor. Es decir, está cambiando el punto de referencia. Entonces, para considerar que el conductor es el que se mueve y que el campo es cortado por el conductor que se desplaza, vamos a suponer que el campo está estático y que el conductor se desplaza a una velocidad ficticia, omega prima, en sentido opuesto. De esta manera es que vamos a determinar la polaridad del voltaje inducido con la regla de Fleming, con la regla de la mano derecha. ¿Cuál va a ser la polaridad del voltaje inducido en este conductor? Bueno, considerando que el conductor se está moviendo en este momento con una velocidad hacia la izquierda, hacia acá, sería velocidad, producto cruz, densidad de campo magnético. Extendemos la mano derecha con los 4 dedos indicando dirección derecha a izquierda y los doblamos hacia abajo para indicar la línea de flujo magnético. Observen que en este momento las direcciones están a 90 grados, la dirección de velocidad y la dirección del campo magnético. Y la resultante es hacia afuera, hacia donde estamos nosotros. Por eso el punto. ¿Qué pasa con el conductor aquí abajo? Bueno, como el rotor se está moviendo con una velocidad ficticia, en este sentido, este conductor ficticiamente se estaría moviendo en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces, los 4 dedos de la mano los apuntamos en esta dirección y los doblamos hacia abajo, porque el campo magnético pues va hacia abajo y nos daría una dirección entrante. Esto es utilizando la ecuación. Podemos, en este momento es fácil utilizar la regla de Fleming con los dedos pulgar, índice y medio perpendiculares entre sí a 90 grados cada uno de los con respecto a los otros, con el pulgar indicando la dirección de la velocidad, esto es con la mano derecha, la dirección de la velocidad hacia acá, la dirección del campo indicada por el dedo índice hacia abajo. Quiere decir que el dedo medio va a estar apuntando hacia nosotros. Y esa sería la polaridad. Con este otro conductor, el pulgar iría de izquierda a derecha, el dedo medio hacia abajo y el dedo índice hacia abajo y el dedo medio hacia adentro, indicando polaridad entrante, corriente entrante al final de cuentas. En el rotor se tiene voltaje inducido, en el estator también. Nos estamos enfocando en el comportamiento en el rotor. Al estar los devanados del rotor cortocircuitados, es decir, cerrando circuito,
se tiene un flujo de corriente en esos conductores. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, ahora tenemos conductor portador de corriente con la dirección de corriente como lo indica la polaridad. Aquí la corriente es entrante, aquí la corriente saliente. Y tenemos conductores portadores de corriente inmersos en campo magnético externo. Este campo magnético producido por las corrientes de estator. Este conductor como tal, si lo tomamos con la mano derecha, con el pulgar indicando la dirección de la corriente, va a indicar estas líneas de campo magnético en este sentido. Mientras que el conductor inferior, con el pulgar hacia adentro, enrollamos los dedos en él e indicaría esta dirección de las líneas de campo magnético. Por lo tanto, tenemos una fuerza. Observen en esta fuerza que de este lado del conductor las líneas rojas van hacia abajo y las líneas verdes también van hacia abajo. Misma polaridad, se repele. De este lado del conductor, de la mitad hacia acá, líneas rojas van hacia arriba, líneas verdes hacia abajo. Polaridad opuesta, se atrae. Quiere decir que se produce una fuerza, lo mismo que en este conductor. Aquí, las líneas rojas de la mitad del conductor hacia acá van hacia arriba, las verdes hacia abajo, se atrae hacia este lado y de este lado se repele. Eso produce pues lo que se conoce como la fuerza de Lorentz, dada por esta ecuación. En el conductor de arriba la fuerza es en esta dirección, en el conductor de abajo la fuerza es en este sentido, en esta dirección. ¿Cómo determinamos la dirección de la fuerza? Bueno, podemos utilizar esta ecuación, corriente, longitud, producto cruz, densidad de campo magnético. Extendemos la mano derecha, los dedos, los 4 dedos, los apuntamos en dirección hacia afuera, dirección de la corriente, y luego decimos producto cruz y los doblamos en la dirección del campo magnético, que es hacia abajo. Y vamos a ver que el pulgar indica dirección izquierda a derecha. ¿Qué pasa con este otro conductor? Bueno, corriente es hacia adentro. Los 4 dedos los apuntamos hacia adentro y luego los doblamos 90 grados hacia abajo, en la dirección del campo. Y el pulgar va a indicar la dirección de la fuerza hacia la izquierda. Bueno, también podemos utilizar la regla de la mano izquierda. La regla de la mano derecha es para polaridad de voltaje, también conocida como para generadores, y la regla de la mano izquierda es para dirección de las fuerzas, que es conocida también como para motores, aunque tanto en motores como en generadores se pueden presentar ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Aquí con el dedo medio de la mano izquierda indicamos la dirección de la corriente. Posteriormente el índice lo apuntamos en la dirección del campo magnético, que es hacia abajo, y el pulgar queda indicando de izquierda a derecha, como aquí. Mientras que en este conductor, dedo medio hacia dentro de la pantalla, giramos la mano para que el índice quede hacia abajo y el dedo pulgar indicaría la fuerza de derecha a izquierda. Tenemos un par de fuerzas que se aplican a una distancia r del eje de rotación del rotor. Aquí tenemos también la velocidad ficticia, omega prima. Recuerden que la velocidad ficticia se utiliza únicamente para determinar la polaridad del voltaje inducido, porque se supone que el conductor es el que corta al campo y no al revés. Por eso tenemos que suponer esta velocidad ficticia. Pero la velocidad del campo magnético lleva esta dirección. Y observen que la fuerza se está aplicando en la dirección precisamente del
de rotación del rotor, del campo magnético. La fuerza se aplica en la dirección del campo magnético. Teniendo un par de fuerzas a una distancia r, tenemos lo que se conoce como torque. Par de torsión, momento de torsión, que hace girar el rotor en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del motor? Resumido, tenemos devanados polifásicos de estator alimentados por corrientes polifásicas que producen un campo, y este campo es giratorio. Entonces, al estar girando, corta los conductores del rotor. Y estos conductores del rotor, al estar cortocircuitados, producen una corriente que está directamente ligada con el campo magnético. Evidentemente hay un campo magnético que interacciona con el campo magnético del estator, el campo magnético giratorio. Lo trata de alcanzar, de hecho. Y esa interacción de campos es lo que produce las fuerzas para que el rotor gire. Aquí observamos que el campo magnético giratorio se mueve a una velocidad mayor que la velocidad del rotor. Porque si el rotor se moviera a la misma velocidad que el campo giratorio, los conductores no se cortarían, no habría voltaje inducido y no habría corriente en el rotor. Entonces, el rotor de una máquina de inducción solo podría girar a la misma velocidad que el campo giratorio si fuese impulsado por un medio externo. Analicemos nuevamente la simulación. Observemos que el campo giratorio producido por las corrientes en el estator al principio corta a gran velocidad a los conductores del rotor. Quiere decir que, como los corta a gran velocidad, hay un voltaje inducido alto y por ende hay una corriente inducida alta. Esta corriente se conoce como la corriente de arranque de los motores de inducción, que suele ser varias veces la magnitud de la corriente nominal del motor. Pero si analizamos el momento que está ahorita la simulación, vemos que el campo ya no corta tan rápido a los conductores del rotor porque ya se está moviendo el rotor. Quiere decir que ya no hay tanto voltaje inducido y ya no hay tanta corriente inducida. Por eso es que la corriente de arranque pues tiene un bajón, hasta que se estabiliza y el motor gira a una velocidad constante como se muestra en esta simulación. ¿Qué pasa con los campos magnéticos giratorios cuando tenemos armónicos en tiempo? Vamos a suponer que se tiene un quinto armónico. El quinto armónico es una quinta parte de la magnitud y el ángulo se multiplica 5 veces, por eso aquí ponemos 5 omega t para la fase A, 5 omega t menos 5 por 120 para la fase B y de forma similar para la fase C. Entonces, estas corrientes, en el caso de la fase A queda igual, la fase B, observemos que 5 omega t menos 5 por 120, pues 5 por 120 son 600. Entonces, ese 600 se puede descomponer en dos ángulos. Un ciclo completo de 360 grados más 240 grados para completar los 600 grados. ¿Por qué se elimina este ciclo de 360 grados? Pues porque nos deja en la misma posición. Bueno, entonces observemos que aquí la corriente de la fase B se retrasa a 240 grados de la fase B, de la fase A, perdón. ¿Y qué pasa con la fase C? La fase C va a ser 5 omega t menos 5 por 240. Este 5 por 240 se puede descomponer en 3 ciclos completos de 360 más 120 grados.
Entonces quiere decir que la fase C estaría retrasada a 120 grados, ya que esto es cíclico y lo podemos emitir, retrasada a 120 grados de la fase A. Entonces se dice que aquí se trabaja con una secuencia negativa. ¿Qué pasa con los armónicos del séptimo orden? El séptimo es un séptimo de magnitud, seno de 7 omega t. La fase B sería seno de 7 omega t menos 7 por 120 y la fase C de manera similar multiplicado por 7. La fase A queda igual. La fase B completamos ciclos. 7 por 120 lo separamos en ciclos completos de 360 y lo restante lo ponemos aquí. Y 7 por 240 lo separamos en ciclos exactos de 360 y lo restante lo ponemos acá. Quiere decir que la fase, para el séptimo armónico, la fase A, B y C siguen una secuencia positiva. Los armónicos que van a ser de secuencia negativa van a ser 6K menos 1. Si suponemos que K vale 1, aquí tendríamos 6 menos 1, el quinto armónico. Es de secuencia negativa. Si K vale 2, aquí tenemos 12 menos 1, 11. El onceavo armónico es de secuencia negativa. Si K vale 3, aquí tenemos 18 menos 1. El 17avo armónico es de secuencia negativa. ¿Qué pasa con lo de secuencia positiva? Si K vale 1, 6 más 1, 7. El séptimo armónico es de secuencia positiva. Si K vale 2, tenemos 12 más 1, 13. El 13avo armónico es de secuencia positiva. Y si K vale 3, 18 más 1, 19. El 19avo armónico también tiene secuencia positiva. Y así nos podemos seguir con más valores de K, con K igual a 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Estos armónicos, como el quinto, como el onceavo, como el 17avo, producen campos giratorios en sentido opuesto a la rotación del motor. Esos armónicos producen campos giratorios en sentido a favor de la rotación del motor. Ambos campos van a afectar al comportamiento del motor como tal. Por eso es conveniente que un motor trabaje preferentemente sin armónicos o con un contenido de armónicos reducido. De ahí que los armónicos que más afectan a los motores son el quinto y el séptimo, ya que conforme se va incrementando el valor del armónico, su intensidad se va reduciendo en proporción inversa a ese valor. Ahora tenemos conductor A' y a 90 grados desfasado B'. Quiere decir que al estar desfasado 90 grados es un sistema bifásico. Y si lo alimentamos con corrientes bifásicas desfasadas 90 grados, vamos a tener un campo magnético giratorio, que en este caso es el fasor espacial de color rojo que se muestra ahí. Si detengo la simulación en un momento específico, por ejemplo, aquí, vamos a ver que la mayor aportación es de la bobina azul. La fase A aporta prácticamente el 100% de densidad de campo y la bobina verde aporta una cantidad muy pequeña, digamos un 10%. Notemos también que aquí la magnitud es de 1. En un sistema trifásico, la magnitud del campo magnético giratorio es 1.5 del campo de una bobina. Y en un sistema bifásico, la magnitud es únicamente del 100%. Entonces puedo detener la simulación en otro momento. Por ejemplo, aquí estamos muy cerca del 100% de la corriente azul, de la corriente verde. Entonces, mayormente el campo va a ser verde. Por eso, el campo resultante, que es el rojo, prácticamente está alineado con el verde, porque el azul solo representa un pequeño componente positivo. Y podemos detener la simulación, por ejemplo aquí, que tienen valores muy similares, la corriente azul y la corriente verde,
pues los campos van a tener también valores muy similares. Y al sumar factorialmente estos campos, vamos a tener este resultado. Ese es el principio de funcionamiento del motor trifásico de inducción.